Los Cuatro Fantásticos. Gary y Mary Richards tuvieron su primer hijo, un niño llamado Reed, y, casi de inmediato, los Richards sospecharon que había algo especial en Reed, que mostró su curiosidad desde el día en que nació. De niño demostró una inteligencia notable, muy superior a la de sus compañeros. Mientras otros niños practicaban deportes o jugaban, Reed se dedicaba a las ciencias. Su padre le encontraba a menudo canibalizando electrodomésticos en un esfuerzo por crear algo nunca visto por el hombre, un acto que a menudo le valía la ira de su padre y le llevaba a sufrir abusos físicos. El elevado intelecto de Reed le convirtió naturalmente en objeto de burla en su escuela. Afortunadamente se las arregló para hacerse amigo del defensor de la línea estrella de la escuela, Ben Grimm. Ben se asociaba generalmente con Reed para que le ayudara con sus deberes de trigonometría, pero le valoraba lo suficiente como para ayudarle contra los matones del colegio. Cuando Reed tenía solo 10 años, comenzó a desarrollar los esquemas de un dispositivo que podía transmitir materia a través del plano dimensional. Expuso su trabajo en la Feria de Ciencias en la escuela media, donde consiguió teletransportar un coche de juguete a una dimensión alternativa. Esto le valió la atención del director de desarrollo tecnológico del continente, un agente llamado Teniente Lumpkin, que estuvo presente en el experimento de la Feria de Ciencia de Reed. Lo recomendó para que ingresara en un grupo de think tank especial del gobierno, un programa que reclutaba a jóvenes genios con la esperanza de crear los líderes científicos del futuro. Lumpkin se dirigió a los padres de Reed para pedirles permiso y les explicó que el gobierno les pagaría una cantidad simbólica por permitirles tomar a Reed bajo su cuidado. Lumpkin llevó a Reed al edificio Baxter, el eje central de desarrollo tecnológico en el continente. Comenzó a trabajar con los auspicios del conocido científico Dr. Franklin Storm. Storm presentó a Reed a sus mayores logros, su hija Susan y su hermano pequeño, Johnny. El padre de Reed se sintió aliviado al deshacerse de él, por lo que a partir de entonces, Reed rara vez veía a su familia. Sus únicos contactos cercanos eran sus compañeros de estudios y su perro Einstein. Al echar de menos a su familia, Reed construyó de forma encubierta un Fantastic Car, un vehículo sin combustible con capacidad para volar a la altura de Mach 7, pero nunca lo utilizó. Durante los siguientes años, Reed siguió trabajando en su tecnología de teletransporte. El edificio Baxter le proporcionó todos los recursos a su disposición e incluso desarrollaron una ventana oscilante que podía asomarse a un plano de realidad de otro mundo conocido como la Zona N. Durante ese tiempo, Reed conoció a un compañero de estudio llamado Victor Van Damme. Un dato es que en este universo, el Dr. Doom se llama Victor Van Damme. Victor era un estudiante descarado y arrogante, conocido por su enemistad con sus compañeros. Un día, Reed pilló a Victor en su habitación rebuscando entre sus notas. Victor se había encargado de leer la investigación de Reed, ajustando varios cálculos por el camino. Reed estaba furioso, pero pronto descubrió que Victor era igualmente brillante. Le invitó a trabajar junto a él en el proyecto de la Zona N. Durante los 5 años siguientes, Van Damme ayudó a Reed con sus matemáticas de la Zona N, mientras que este colaboraba con el trabajo de Victor en la robótica miniaturizada. Cuando llegaron a la edad adulta, los jóvenes genios estaban listos para probar su tecnología de transmisores de la Zona N en materia biológica. El think tank levantó una gran plataforma en el desierto de Nevada para su primera gran fase de pruebas. El viejo compañero de Reed, Ben Grimm, se presentó en el lugar de las pruebas para visitarlo. Estaba de vacaciones en la universidad y quería ver cómo le iba a su amigo de la infancia. Acompañados por un grupo de oficiales militares y científicos, Reed Richards, Ben Grimm, Sue Storm, Johnny Storm y Victor Van Damme estaban en los paneles de control de la plataforma de transmisión. Sin embargo, lo que los otros 4 no sabían era que Victor había alterado subrepticamente las coordenadas del dispositivo transmisor. Activaron la máquina con la esperanza de teletransportar una manzana a la Zona N. En su lugar, abrieron una brecha dimensional en el espacio y los 5 desaparecieron en un destello cegador de luz. Reed
se despertó a varios metros de distancia. Al ponerse en pie, descubrió que ahora poseía la capacidad de estirar y remodelar su cuerpo en cualquier variedad de formas. Ben, Sue y Johnny también habían desarrollado sus propios poderes. Pronto se encontraron con las creaciones de arcilla del Dr. Molevik, frustrando posteriormente su plan. Solo un miembro del grupo afectado por el accidente de la Zona N permanecía en paradero desconocido: Victor Van Damme, el responsable del asesinato fallido de los Cuatro Fantásticos. Victor estableció una pequeña comunidad en Dinamarca bajo su control utilizando implantes neuronales, y cuando el cuarteto llegó, acabó con cada uno de ellos hasta que solo Reed se interpuso en su camino. Reed luchó contra Victor, ganando hasta que soltó a sus súbditos sobre ellos. Incapaz de convencer a Van Damme para que le ayudara a revertir los cambios y sin poder forzarlo, ya que tenía inmunidad diplomática, Reed volvió a centrarse en la ciencia, perfeccionando su transportador de la Zona N y adaptándolo tanto para viajar en el tiempo como para acceder a dimensiones paralelas. Después de que el equipo hiciera pública su lucha contra el alienígena extradimensional Nihil en Las Vegas, Reed comenzó a anhelar la aprobación pública de ser un superhéroe, quizás para compensar la desaprobación de su padre. Compaginó su amor obsesivo por la ciencia con su relación romántica con Sue Storm y su nueva condición de héroe famoso. Cuando la ola de Ultimatum llegó a Nueva York, Reed pronto se dio cuenta de que Victor seguiría destruyendo el mundo si no se le detenía, e incitó a la Cosa o la Mole a ir a Latveria y matarlo. Tras el funeral de Franklin Storm, la propuesta de matrimonio de Reed fue rechazada por Sue y los Cuatro Fantásticos se disolvieron. Reed volvió a vivir con su familia biológica mientras reflexionaba sobre qué hacer a continuación. Incapaz de aceptar la destrucción que causó Magneto, que el equipo se separara y sobre todo que Sue rechazara su propuesta, la visión del mundo de Reed comenzó a cambiar drásticamente. Esta opinión fue catalizada por la información que le dio Kang de que el mundo iba a acabar finalmente. 6 meses después, Reed fingió su muerte e hizo volar la casa de los Richards, matando a su familia. Reed organizó ataques de criaturas alienígenas al edificio Baxter, al Triskelion, a Roxxon y a la casa de Peter Parker. Sue y Nova, Rick Jones, descubrieron que el proyecto Pegasus había sido asaltado y que todos los agentes de S.H.I.E.L.D. destinados allí habían sido asesinados. Allí, Reed fue sorprendido, controlando a las criaturas alienígenas responsables de los ataques anteriores, transportando objetos que el proyecto Pegasus mantenía a salvo en un portal. Sue, enfadada por los ataques y su muerte fingida, intentó matar a Reed, pero este pudo neutralizarla y la sometió a un dolor extremo. Nova falló a Reed con un ataque de proyectil que terminó por desestabilizar el portal, haciendo que este succionara los objetos con un fuerte efecto de vacío. Reed fue arrastrado, y aunque Sue trató de aferrarse a él con las pocas fuerzas que le quedaban, sus esfuerzos fueron inútiles. Se soltó a tiempo para que el portal se cerrara sin que quedara rastro de Reed. Reed, ocupado en planear su juego final desde su nueva guarida en el cuadrante 77 de la zona negativa, se enfrentó más tarde a los héroes de la Tierra. Lo derrotaron a él y a sus secuaces alienígenas con poco esfuerzo, dándole la oportunidad de explicar sus acciones. Johnny desencadenó un ataque masivo de llamas sobre Richards como venganza por haber herido a su hermana, desfigurando el lado derecho de la cara de Reed. Reed perdió la funcionalidad de su brazo derecho, haciendo que colgara alargado y sin vida a su lado. Mientras los héroes se ocupaban de destruir su guarida, Reed fue arrojado del suelo y quedó flotando sin rumbo en la zona negativa con los restos de su base. Richards encontró una forma de regresar a la Tierra mediante el uso de los cerebros muertos de sus soldados alienígenas como ordenadores wetware para los sistemas destrozados del teletransportador, que, por lo demás, aún funcionaba. Tras su regreso, reunió a individuos y fundó un grupo llamado Children of Tomorrow, o Los Niños del Mañana, cuyo objetivo era perfeccionar el mundo. Su base se construyó en el norte de Alemania y se llamó La Cúpula. El tiempo en el interior de la cúpula transcurre a un ritmo acelerado en comparación con el mundo exterior. Pasaron más de 900 años dentro de la cúpula, por lo que sus habitantes evolucionaron hasta convertirse en perfectos superhumanos. El EDI
envió al Capitán Gran Bretaña, al Capitán Francia, al Capitán Italia y al Capitán España, junto con Thor, a atacar la cúpula. Los niños resultaron ser unos oponentes formidables que derrotaron a los héroes. Buscando la fuente de poder de Thor, los niños mataron a todos los asgardianos y drenaron su poder, dejando a Thor sin poder y necesitando ser salvado por Iron Man, mientras que los capitanes fueron capturados. Thor, utilizando una versión mejorada de su martillo y su cinturón, se teletransportó al interior de la ciudad, rescató al capitán británico y se enfrentó al Hacedor o The Maker, el nuevo alias de Richards. Tras ser derrotado de nuevo por los niños, se reveló a Thor que The Maker era Reed Richards. Reed dejó a Thor con vida y le permitió escapar junto al capitán británico para entregar el mensaje sobre los nuevos planes de Richards. Después de que S.H.I.E.L.D. convenciera a Zorn y a Hulk para que atacaran a los niños, pero este último fue convencido para que les ayudara, The Maker desplegó un ataque de antimateria sobre Washington D.C., matando al presidente, a su gabinete y al Congreso, y solo el secretario de Energía, Howard, sobrevivió y se convirtió en el siguiente presidente. Después de que Tony Stark se pusiera en contacto con el nuevo presidente para elaborar un plan contra los niños, Stark fue proporcionado como prisionero para que los niños sellaran un pacto de paz. Cuando Richards estaba a punto de viviseccionar a Stark, el tumor cerebral del interfecto tecnológico de Tony, llamado Anthony, convenció a la ciudad para que se rebelara contra The Maker a causa de los actos de guerra contraevolutivos de su amo y permitió a Anthony crear una armadura gigante de Iron Man y utilizarla contra Richards y convertirse en el nuevo líder de los niños. Richards se defendió utilizando un suero Giant Man en Hulk, pero finalmente fue derrotado por Sue Storm y presumiblemente entregado a S.H.I.E.L.D. Richards fue liberado por Kang, que quería que reuniera las gemas del infinito de los Ultimates. Los héroes escaparon a duras penas, pero el Capitán América decidió quedarse atrás para detener a los villanos, aunque fue derrotado. Utilizando numerosos Herbitrons, Reed obligó a las potencias mundiales a negociar la paz. Deshizo las patentes mundiales y las normas de derechos de autor, haciendo que cualquier progreso científico pasara a ser de dominio público. Liberó a toda la tecnología de Stark, Roxxon, Hammer y Osborn. Eliminó el bloqueo financiero atacando la sede del Banco Mundial. Distribuyó la semilla sensible de Utopía y desplegó la tecnología energética híbrida de emisión cero. Se reveló que la séptima gema se encontraba en el cerebro de Tony Stark, que fue secuestrado por Quicksilver. The Maker realizó una operación en el cerebro de Stark mientras sus Herbitrons intentaban llegar al núcleo de la Tierra para conseguir la gema final. Richards finalmente consiguió la última gema y dejó morir a Tony Stark. Se reveló que la conciencia de Stark había sobrevivido electrónicamente y rescató a los Ultimates de la zona negativa tras infiltrarse en la red de Reed. Reed utilizó a una antorcha humana con el cerebro lavado para recuperar la gema final, que fue utilizada por Kang para acudir en ayuda de Richards cuando este se vio superado por los Ultimates. Durante una furiosa batalla, Iron Man consiguió hacerse con las gemas, pero antes de que ninguno de los Ultimates oscuros pudiera recuperarlas, un inmenso flujo de energía atravesó el tiempo y el espacio. Kang alertó de que era demasiado tarde para evitar lo que había venido a detener y se desvaneció, afirmando que tenía que retroceder más en el tiempo, abandonando a Reed, que estaba preso en el cubo. Cuando una entidad conocida como Galactus llegó desde otro universo a este, Reed Richards decidió escapar de la custodia e intentar dejar de lado las diferencias con los Ultimates para impedir que Galactus, que llegó a la Tierra, consumiera el planeta. Mientras los Ultimates trataban de utilizar un portal interdimensional para buscar ayuda sobre cómo detener a Galactus de la mano de Reed Richards del universo de Galactus, Richards les convenció de que le dejaran ir a esa Tierra, ya que podría seguir accediendo a los archivos de los otros Richards, aunque su homólogo no estuviera disponible en ese momento para ayudarles. Richards convenció a los Ultimates para que le dejaran ir, pero tenía que ir acompañado de Miles Morales. Tanto él como Miles usaron el portal y llegaron a la Tierra 616. En el edificio Baxter, Reed descubrió que su homólogo tenía una vida feliz junto a Sue.
e incluso tenía hijos. Al reunir la información necesaria sobre Galactus, Reed y Miles fueron abordados por Valeria Richards, la hija de Reed y Sue de la Tierra 616, que activó un protocolo de anulación de un ejército de Herbie para atacar a los intrusos. Reed y Miles lograron escapar y regresar a la Tierra 1610 con la información necesaria. A continuación, Reed se disculpó con Susan por todos sus errores, ya que Valeria demostró que aún había esperanza para ellos, aunque fuera en la Tierra 616. Para que el plan de Richards se llevara a cabo, era necesario la presencia de Kitty Pryde. Se le inyectaría el suero de Giant Man con el fin de utilizar sus poderes de fase para provocar un cortocircuito en la máquina de Galactus, lo que convertiría toda la materia de la Tierra en energía compatible y sus poderes de superdensidad causarían suficiente daño a Galactus. Cuando el plan se llevó a cabo, Reed utilizó a Kitty Pryde simplemente como distracción para abrir un portal a la zona negativa y enviar a Galactus a ella. El plan fue un éxito y la Tierra se salvó. Mientras S.H.I.E.L.D. se reconstruía tras su disolución por el ataque de Galactus, Nick Fury le ofreció a Reed un puesto en el nuevo S.H.I.E.L.D., ya que necesitaba a alguien que imaginara todas las posibles amenazas y preparara una contramedida. Reed aceptó, sin embargo, su supuesta redención había sido una fachada. Continuó secretamente sus operaciones como The Maker en el Manhattan subterráneo, reconstruyendo también la ciudad para ayudarle. Sin embargo, optó por no liberar a los hijos del mañana por considerar que el mundo no estaba preparado. En algún momento se dio cuenta de las incursiones y comenzó a destruir tierras alternativas para proteger la suya. También construyó un puente para ver realidades alternativas y observar otros universos que sufren incursiones. En los meses siguientes destruyó 67 tierras. Mientras se preparaba para destruir un mundo muerto de los mapeadores, vio cómo esa tierra detonaba prematuramente y fue testigo de la llegada del Cabal de la Tierra 616 que la había destruido. The Maker salió con el Cabal y juntos comenzaron a trabajar en una forma de sobrevivir a la incursión final. Después de haber recreado la cúpula, The Maker convocó a Nick Fury para informarle de las incursiones y le convenció de que intentara destruir la Tierra colisionante durante la incursión final, que enfrentaría a los últimos universos restantes, la Tierra 1610 y la Tierra 616. Cuando se produjo la incursión final, S.H.I.E.L.D. lanzó un ataque total a la Tierra 616, mientras The Maker trasladaba la cúpula a la ciudad de Nueva York, que se había convertido en el punto de incursión de este evento. Con diseños robados a los héroes de la Tierra 616, The Maker creó la balsa salvavidas que le aseguraría a él y a sus aliados cuando el multiverso pereciera. Después de que los dos últimos universos fueran destruidos, la balsa encontró su camino en Battleworld, un planeta de retazos compuesto por los restos de diferentes realidades mantenidos juntos por el ahora omnipotente Dr. Doom de la Tierra 616. 8 años después de la creación de Battleworld, se descubrió la balsa de The Maker en una sección conocida como Utópolis. Cuando fue investigada por el cuerpo de Thor, la fuerza policial de Battleworld, la nave fue abierta accidentalmente y sus ocupantes fueron liberados de su animación suspendida, llamando rápidamente la atención de las autoridades de Battleworld. The Maker y la Cabal se pusieron en marcha, pero los Thor Corps no tardaron en alcanzarlos, lo que llevó a un enfrentamiento. Los supervivientes de la Tierra 616 no tardaron en unirse a la reyerta tras ser liberados de su propia balsa salvavidas por el Doctor Strange, el sheriff de Battleworld y mano derecha de Doom. Cuando Doom intervino tras percatarse de la presencia de Mr. Fantástico, homólogo de Reed de la Tierra 616 y uno de los supervivientes de la Tierra 616, el Doctor Strange utilizó su magia para teletransportarlos a todos y evitar que sufrieran la ira de Doom. Ambos Reeds, The Maker y Mr. Fantástico, unieron sus fuerzas para encontrar una forma de derrotar a Doom. Cuando numerosos conspiradores atacaron a Doomstadt, los Reed utilizaron el evento como una distracción para colarse en el castillo de Doom y encontrar la fuente de poder de Doom,
el hombre molécula que había sido previamente identificado con la ayuda de los aliados de Reed. En cuanto los dos Reed se enfrentaron al hombre molécula, The Maker traicionó a su homólogo considerándolo débil y blando y lo capturó en una burbuja temporal. Sin embargo, el hombre molécula defendió a Reed y cortó a The Maker en rodajas, aparentemente matándolo. Cuando Mr. Fantástico recibió posteriormente el poder de Doom por parte del hombre molécula, comenzó a recrear toda la realidad. Cuando el hombre molécula potenció el nuevo multiverso de Reed, colocó un trozo de The Maker en cada realidad, lo que llevó a que la presencia de la mente del The Maker se extendiera por todos los universos como una única mente que habitaba un cuerpo diferente para cada realidad. Maker regresó a su universo, pero encontró a Nueva York en un estado de desorden y caos para su propia satisfacción.